Hola chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Historia se escribe con H. En este vídeo vamos a ver el punto número 2 del tema 4, que estará dedicado a estudiar las dos primeras etapas helénicas de la historia de Grecia, concretamente la Edad Antigua y la Edad Arcaica. Estos son los puntos, por tanto, que vamos a tratar en el vídeo de hoy. Vamos a estudiar un poquito las principales características de la época oscura, que ya os adelanto que no va a ser una época especialmente importante, no pasan demasiadas cosas, de hecho se llama oscura justamente por eso, porque se conoce bien poco, y sobre todo nos vamos a centrar en estudiar la época arcaica, que aquí sí que pasan un porrón de cosas. Pero para empezar, para introducir la época oscura, tenemos que recordar la última diapositiva que vimos en el anterior vídeo, que es esta de aquí, que es el eje cronológico. En este eje cronológico estamos viendo todas las etapas de la historia de Grecia. Que no olvidéis, y esto sí muy importante, que se encuentra dividida en dos partes o en dos etapas. Las etapas prehelénicas, que no olvidéis que no pertenecen exactamente a la historia de Grecia, sino que es una especie como de precuela, de precedente, algo que ocurre antes de la propia historia de la antigua Grecia. Y las etapas helénicas, que son las que vamos a empezar a estudiar en este vídeo. Que estas sí que pertenecen a la historia de la antigua Grecia. Así que vamos a ver un poquito cómo empieza estas etapas helénicas. Que la época oscura se inicia cuando acaba y cuando finaliza la civilización micénica en torno al año 1200 a.C. Un pueblo desconocido o bastante desconocido llamado el pueblo de los dorios conquistó la ciudad de Micenas, que se encontraba en la zona de la Grecia continental, de la península balcánica, y después de controlar Micenas, controla todo el territorio de la antigua Grecia, comenzando un periodo de un extraordinario desconocimiento de lo que ocurrió, que se llama justamente eso, época oscura, porque se conoce bien poco qué pasó. Por tanto, de esta época oscura, es decir, de esta época de desconocimiento, solamente sabemos a ciencia cierta dos cosas, que voy a enseñároslas, la primera y la segunda. La primera tiene que ver con la escritura. Los griegos, antes de la época oscura, en época micénica, en época minoica, en Creta, sí que tenían escritura. No olvidéis que la escritura aparece en Mesopotamia en torno al año 3500 a.C. y los griegos ya tenían escritura, su propia escritura. Sin embargo, la época oscura es una época sin textos escritos, o por lo menos no hemos encontrado apenas textos escritos. Justamente, ese es el motivo por el cual desconocemos tantas cosas sobre la época oscura. Se supone que los dorios, ese pueblo invasor que llegó a Grecia, no conocían la escritura, aunque posteriormente la van a copiar y la van a adoptar de los pueblos que existían antes en Grecia, los micénicos y los minoicos. Y la segunda cosa que tenemos que saber de la época oscura es que va a ser una época de crisis y una época de violencia. No olvidéis que hubo un conflicto armado, guerras, debido a que los dorios querían querían invadir la península balcánica y allí ya vivían gente, concretamente los micénicos. Por tanto, va a haber conflictos y luchas, pues fundamentalmente estas son las dos principales características de la época oscura. Seguimos, por tanto, con nuestro eje cronológico. Sí, tenemos que continuar. Sabemos que los dorios llegaron en torno al año 1200 a.C. a Grecia. Empezaron a conquistarla, a dominarla, y en torno al año 800 a.C., tal y como aparece aquí en el eje cronológico, surge un nuevo periodo de la historia que se va a llamar Grecia arcaica. ¿Por qué surge en el año 800 a.C. aproximadamente? Puesto que en Grecia empiezan a surgir una serie de características o una serie de elementos que ya nos indican que ya Grecia ha dejado atrás esa época de violencia, esa época de crisis, como pueden ser, por ejemplo, la aparición de textos escritos o como puede ser, por ejemplo, la aparición de los Juegos Olímpicos. Sí, aquí vamos a hablar de los Juegos Olímpicos en la Grecia arcaica. ¿Estáis preparados? ¡No! ¡Vamos allá! Pues empezamos con la era arcaica, viendo que en esta época, que ya supera obviamente la época oscura, vamos a encontrarnos con dos importantísimas novedades, que son las que vamos a explicar, son las que vamos a desarrollar en este punto 2.2. La primera de las novedades es la aparición de las primeras polis o polis griegas. No olvidéis que una polis griega es una ciudad-estado, similar a la que ya estuvimos estudiando en el tema número 2 sobre Mesopotamia.
Y la segunda novedad va a ser la aparición de las colonizaciones griegas. Y después veremos una novedad más que, aunque no está incluida aquí, sí que hay que saberse muy bien. Ya veréis, pero eso será casi al final del vídeo. Empezamos con la aparición de las primeras polis, que es la primera novedad de la época arcaica. No olvidéis que una polis o una polis era una ciudad-estado griega. Es el nombre, polis, es el nombre que los griegos le daban a las ciudades-estado, que no olvidéis eran totalmente independientes unas de otras. En primer lugar, vamos a ver cuáles son las cosas que eran distintas entre las ciudades-estado y después vamos a ver cuáles son las cosas que compartían todas las ciudades-estado griegas. Con respecto a las cosas que eran distintas, eran fundamentalmente tres cosas. La primera, las leyes. Cada ciudad-estado tenía sus propias leyes escritas por los gobiernos de cada una de las ciudades-estado, ¿vale? Eso es importante. Lo segundo, el gobierno. Obviamente el gobierno de cada ciudad-estado era totalmente independiente y era elegido por los ciudadanos de cada ciudad-estado. Fijaos si era distinto el gobierno de las ciudades-estado, que hasta el propio sistema de gobierno también era distinto. Por ejemplo, en Atenas nos encontrábamos con la democracia, como por ejemplo, no sé, también tenemos actualmente en España la democracia, y sin embargo en otra ciudad-estado muy importante que era Esparta, tenían una monarquía, para que veáis que era totalmente distinta, no tiene nada que ver un gobierno con otro. Y el tercer elemento también distinto entre una ciudad-estado y otra es la moneda. Cada ciudad-estado tenía su propia moneda, que además tenía en la cara de la moneda el dios principal de esa ciudad-estado. ¿Qué cosas compartían? Bueno, pues también compartían bastantes cosas, fundamentalmente la religión, es decir, que todas las ciudades-estado creían en los mismos mitos, en los mismos dioses, más o menos, y además tenían cada ciudad-estado un dios principal, que era como el patrón de la ciudad-estado, y la lengua también, fundamental, todos hablaban griego, así que todos se podían entender perfectamente. Todas las ciudades-estado tenían una serie de elementos en la ciudad que eran también prácticamente comunes. En esta imagen de aquí os voy a enseñar cuáles son las principales partes de una ciudad-estado. Muy importante es empezar diciendo que una ciudad-estado no solamente la forma la ciudad, como estáis viendo aquí, sino que la forma tanto la ciudad como el territorio circundante a la propia ciudad. Y que en ese territorio circundante también podía haber pequeños pueblos, pequeñas aldeas, que estaban relacionadas directamente con la ciudad principal, con la ciudad-estado principal. Todo ese conjunto es a lo que los griegos llamaban polis. Vamos a ver cuáles son las principales partes de estas polis. En primer lugar, era necesaria una muralla. Ya sabéis bien, en época mesopotámica también, en época egipcia, las murallas eran fundamentales para poder defenderse de los enemigos. Y ahí tengo que decir que los griegos eran unos guerreros bastante fieros, que luchaban contra enemigos que venían de fuera, como que también enemigos de la propia Grecia. Por tanto, las murallas eran fundamentales para poder defenderse. Otro elemento fundamental era el ágora. El ágora era la plaza principal de la ciudad. Era como una plaza mayor en el que por lo general se desarrollaba el mercado y el comercio de esa ciudad. El siguiente elemento es la Acrópolis, aunque tenéis que saber que esta Acrópolis se encontraba siempre en una zona alta, en una zona defensiva. Ya explicaré por qué. Después tenemos el templo, y el templo era el lugar más importante a nivel de religión, ya que era el lugar donde los griegos iban a entregarle una ofrenda al dios o los dioses principales de la ciudad-estado. En este caso, por lo general, no había solamente un templo, sino que había varios templos en las ciudades-estado. También otro elemento muy importante, aunque no todas las ciudades-estado tenían, era el puerto. El puerto donde llegaban y atacaban los barcos comerciales o salían los barcos de guerra cuando iban a atacar a otra polis. Y finalmente los campos de cultivo, que son fundamentales. Estos campos de cultivo no se encontraban dentro de la ciudad, sino que se encontraban rodeando a la propia ciudad-estado. Y era el lugar donde los campesinos desarrollaban la agricultura para poder, obviamente, comer. Aquí os enseño mucho mejor el detalle de la Acrópolis. No olvidéis que las Acrópolis son esas partes de la ciudad-estado, de la polis, que se encontraba siempre en una zona alta. Era una zona defensiva en la que toda la población de la polis se iba a refugiar en caso de que un enemigo atacase y destruyese las murallas de la polis. Por tanto, como estáis viendo, el funcionamiento es el de un auténtico castillo. Como estáis observando, las Acrópolis también tenían templos en su interior.
De hecho, la Acrópolis que estoy aquí enseñando es la más importante de todas ellas. La Acrópolis de la polis de Atenas, la de la ciudad-estado de Atenas, que tiene uno de los templos más importantes de toda la cultura griega, que es el Partenón, que lo estudiaremos más adelante cuando veamos el arte en Grecia. Otra parte fundamental de una polis es el ágora, que como estáis viendo aquí es la plaza principal de una polis, donde se desarrollaba el mercado de comercio de diferentes tipos de productos, ya bien sea comida, ya bien sea esclavos, y también en la propia y también dentro del ágora había algunas esculturas dedicadas a los dioses e incluso también templos. Como estáis viendo, los griegos no escatimaban dinero para construir templos, eran fundamentales, la religión era uno de los pilares más importantes de su cultura. Llegados hasta aquí os quiero enseñar cuáles son las dos polis más importantes de Grecia, dos polis que además se llevaban bastante mal entre ellas. Por un lado estaba Esparta, que representaba la lucha, representaba la guerra. De hecho, el dios principal que tenía la polis de Esparta era el dios Marte, el dios de la guerra. Por otro lado nos encontramos con Atenas, cuya diosa principal era la diosa de la sabiduría, era la diosa Atenea. Por tanto, podéis imaginaros lo que representaba a Atenas. Era la ciudad de los filósofos, la ciudad de los científicos, la ciudad del arte y del conocimiento. Es decir, un poquito lo contrario a lo que representaba Esparta. Por eso eran tan fieros y tan enemigos entre ellos. Para que veáis dónde se encontraba cada una, os enseño este mapa. Aquí estaría Esparta, en una región que se llama el Peloponeso, mientras que un poquito más al norte se encontraba Atenas, en una región que se llama el Ática. Bien, chicos, ya hemos visto todo lo que hay que saber acerca de la primera novedad, que es la aparición de las polis. Vamos a estudiar ahora la segunda novedad, las colonizaciones griegas y sus principales características. Para poder entender las colonizaciones griegas, tenemos que recordar una de las características fundamentales a nivel geográfico de Grecia. No olvidéis que Grecia era un territorio que estaba rodeado de mar, el mar Egeo, el mar Mediterráneo, y al mismo tiempo estaba lleno de montañas, era un territorio tremendamente montañoso. Entonces, claro, la agricultura requiere zonas llanas para poder desarrollarse, de modo que las zonas montañosas no eran buenas zonas para el desarrollo de los cultivos. Eso provocaba que al crecer la población griega, al haber un crecimiento demográfico de Grecia, no hubiese tierras para todo el mundo. No todo el mundo tendría zonas para poder cultivar y poder alimentarse. Es decir, había demasiada población y demasiados pocos campos de cultivo para poder alimentar a esa población. ¿Y cuál va a ser la solución para ese problema? Pues la solución van a ser las colonizaciones griegas. Todas las polis griegas van a coger a parte de su población y las van literalmente a lanzar al mar. Al mar en barcos, esas famosas trirremes, que van a recorrer todo el mar Mediterráneo buscando nuevas tierras para poder instalarse y crear colonias. Una colonia va a ser una ciudad fundada por gentes procedentes de Grecia y una ciudad además que no va a ser totalmente independiente, sino que va a depender de la polis griega que la había fundado. En este caso, los griegos, recorriendo todo el Mediterráneo, van a fundar colonias fundamentalmente en dos zonas. Concretamente, en la península ibérica, es decir, la actual España y Portugal, y también en la península itálica, es decir, la actual Italia. Aquí tenemos un mapa en el que se observan algunas de las principales colonias griegas. Por ejemplo, vemos que en la península ibérica, la actual España, fundaron Hemeroscopeion, en la actual zona de Alicante. En la zona del sur de Francia fundaron Massalia, que como he dicho antes es Marsella, y sobre todo en la zona de Italia fundaron un montón. En la zona del sur de Italia, concretamente, fundaron a ciudades como por ejemplo Neápolis, que actualmente se llama Nápoles, que seguramente os sonará mucho, y en la isla de Sicilia fundaron Siracusa, muy importante. En el caso de la historia de España, las colonizaciones griegas tuvieron una importancia fundamental, ya que los griegos no solamente fundaron importantísimas ciudades que aún siguen existiendo, como por ejemplo fundaron el caso de Hemeroscopeion, que es la actual Denia, en la zona de Alicante, sino que también, aparte de todas estas ciudades, también trajeron novedades que no existían en la península ibérica hasta ese momento. ¿Qué novedades trajeron? Pues las siguientes. La primera, la moneda. No existía la moneda en la península ibérica antes de la llegada de los griegos. Los griegos nos la trajeron. Tenemos la primera moneda que surgió, que apareció en España, es una moneda de origen griego.
También trajeron el alfabeto, obviamente el alfabeto griego. Sin embargo, nuestro alfabeto actual, nuestro abecedario actual, proviene directamente del alfabeto de origen griego. Y también trajeron importantes novedades a nivel de cultivo, como por ejemplo el olivo. El olivo fue traído tanto por los fenicios, que también fue otro pueblo que vino junto con los griegos, pero también lo trajeron los griegos. Y el olivo, ¿qué queréis que os diga? En la zona de Andalucía es fundamental, no solamente a nivel económico, sino también a nivel cultural. Pero cuidado, chicos, porque hay una tercera novedad que surge en la edad arcaica y que no estaba en el esquemita que he puesto antes. Esa novedad, aquí la tenéis, es muy clara. Aparecen y surgen los primeros Juegos Olímpicos de toda la historia. Los primeros se celebran en la época arcaica. ¿Qué eran los Juegos Olímpicos? Bueno, pues los Juegos Olímpicos realmente eran juegos de tipo deportivo en los que participaban la mayor parte o casi todas las poleis de Grecia. Eran juegos que estaban además celebrados en honor a diferentes dioses. En este caso, los Juegos Olímpicos se celebraban en honor al padre de todos los dioses griegos, al dios Zeus. Y se celebraban en una ciudad, en una poleis que se llama Olimpia. De ahí tiene el nombre Juegos Olímpicos. Además, estos Juegos Olímpicos tenían bastantes diferencias con los Juegos Olímpicos actuales. En primer lugar, los deportes que se solían desarrollar en estos Juegos Olímpicos no tienen nada que ver con deportes como el fútbol, como el baloncesto, que también se celebran hoy en día, sino que son más bien atletismo. Por ejemplo, la carrera a pie, el lanzamiento de disco, el lanzamiento de jabalina, el salto de longitud, la lucha libre. Además, también otra diferencia muy interesante es que, aunque hoy en día se suele dar premio a los 3 mejores, el podium de los Juegos Olímpicos originales solamente le daba un premio al vencedor. En este caso no era una medalla de oro, como hoy en día sí que ocurre, sino que se le daba una corona de laurel. Bien, chicos, y con esto hemos acabado el punto número 2, dedicado a las etapas helénicas. Todavía nos queda eje cronológico por estudiar, concretamente la edad clásica y la edad helenística, aunque eso lo veremos en el siguiente vídeo. Así que os dejo descansar, pero descansar poco tiempo, porque el próximo vídeo estará dentro de muy poquito. Así que os espero aquí, os espero viéndolo. Hasta entonces, nos vemos, chicos. ¡Hasta luego!